Continuamos en Día a Día, continuamos en el magazín de Teleelch y vamos a hablar de un acto que va a tener lugar el próximo domingo en la Universidad Miguel Hernández de Esquerra Unida. Y ya tenemos aquí a dos de los protagonistas que nos cuenten todas las novedades de este acto. No les quiero adelantar más y quiero que sean ellos los que lo cuenten. Contamos con Rubén Martínez, responsable de organización de Esquerra Unida. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Robert Quereda, coordinador local de Esquerra Unida. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué va a pasar el próximo domingo aquí en Elche, en concreto en la Universidad Miguel Hernández? Bueno, pues estamos hablando de que viene Julio Anguita a presentar su libro Combates de este tiempo a las 12 en el aula magna de la Universidad Miguel Hernández, edificio Altavix. Bueno, vendrá acompañado de Marga Sanz, que es la coordinadora general de Esquerra Unida del País Valencià, y aquí el compañero Robert, que hará las veces de presentador del acto. Y bueno, vendrá a hablar un poco de su libro, que es una recopilación de sus escritos, de sus últimos escritos, de artículos de opinión, de discursos, y también un poco a charlar con la gente de actualidad política, de crisis, huelgas, bueno, todo lo que surja. Y desahucio y lo que surja. Porque al final hay una cosa que nosotros creemos que es muy importante, se abrirá un turno de palabra para que todo aquel que quiera, todos los presentes, todos los que asistan, puedan preguntar lo que quiera a Julio Anguita. Pues casi nada, madre mía, supongo que tendréis una hora para cortar, porque si no allí se puede hacer eso interminable de tantos temas que se pueden hablar con Julio Anguita, ¿no? La verdad es que sí, porque intuimos que la gente le va a preguntar muchas cosas, ¿no? Hombre, Julio Anguita es un referente de la izquierda, es un referente de Izquierda Unida. Él nunca dejó de estar un poco en Izquierda Unida como un personaje elaborador de políticas, de estrategias, de texto, ¿no? Es un hombre que hace libro de texto cada vez que edita un libro o cada vez que da una conferencia. Yo creo que es un reto, para mí personalmente es un reto el presentar a Julio Anguita. Hace 23 años que no lo tenemos aquí. Y bueno, la gente en el colectivo nos demandaba que trajéramos a Julio Anguita. Porque como digo, Julio Anguita pues ha continuado después se sabe que bueno, tuvo que dimitir por cuestiones de salud, ¿no? Por el infarto que bueno, le dejó cao fuera de la política, ¿no? Pero él a partir de ahí ha continuado elaborando, ha continuado haciendo cosas. Él tiene ahora un colectivo que es el colectivo Prometeo, un colectivo que integra a muchos intelectuales. Y a través de ese colectivo, en este momento histórico pues tan controvertido, tan difícil, con la crisis económica capitalista, pues ellos están impulsando una cosa que se llama movimiento cívico Somos Mayoría, ¿no? Entonces, en ese movimiento cívico hay apuntadas, que yo sepa, 20.000 personas. A últimos de septiembre había 20.000 personas afiliadas, apuntadas a ese colectivo, a esa asociación, que cuenta con 15 secciones. Es decir, es increíble, ¿no? Pero es un hombre que, ya digo, es un referente no solo de Izquierda Unida, es un referente de toda la izquierda. Y bueno, pues él elabora, discute, prepara, de alguna forma nos orienta, es el gran profesor que tenemos, ¿no? Por eso yo digo que es un reto, ¿no? Es un reto personal el presentarlo, pero además es un reto personal porque yo tuve el placer de trabajar con Julio Anguita. Julio Anguita era una persona, cuando estaba en la máxima dirección de Esquerra Unida, de Izquierda Unida, una persona muy disciplinada, que nos llevaba a todos por la recta vía, ¿eh? Es decir, era un hombre que de pronto aparecía en Alicante y allí íbamos todos a ver qué estrategia nos planteaba, ¿no? Es un hombre muy trabajador, ¿no? Y además tiene un discurso pues muy pedagógico, ¿no? Yo creo que un poco por deformación profesional, porque él es profesor, pero es un hombre que vale la pena escuchar, tiene muchas cosas que decir todavía, ¿no? Y de hecho las está diciendo en su libro, las apunta, ¿no? Bueno, Robert, dices que hace 23 años que no venía Julio Anguita a nuestra ciudad. ¿Por qué tanto tiempo y por qué se ha conseguido traer ahora? Bueno, pues 23 años, creo que además, si no recuerdo mal, fue al poco tiempo de hacerse cargo de la Coordinación General de Izquierda Unida, un mes después, cuando estuvo aquí en el Instituto de Carrús. Posteriormente no ha estado, porque claro, bueno, pues tenemos un país muy grande, ¿no? y imagino que hay muchos colectivos que lo han demandado y bueno, pues no ha coincidido que ha estado aquí. Pero sí que, bueno, concretamente hay dos áreas, y aquí bueno, está con nosotros Rubén, que aparte de ser el responsable de organización, también es el coordinador del área de cultura. Es un área que ha impulsado mucho este tema. También el área de movimiento obrero,
Es decir, fíjate que son dos áreas un poco dispares, ¿no?, dentro del mismo Consejo Político, pero que ambas coincidían en la necesidad de traer a Julio aquí, ¿no? Porque además lo que te comentaba antes de estas 20.000 personas que forman parte de ese proyecto, de ese movimiento cívico Somos Mayoría, pues ya tenemos aquí algunos compañeros que están interesados en participar de ese movimiento cívico. Compañeros que en la mayoría de los casos no son militantes de Esquerra Unida, sino bueno, pues gente que está en la izquierda de manera independiente y que se sienten atraídos por la figura de Julio y por lo que está planteando. Bueno, y hablando del libro en concreto, vamos a dar algunas claves, Rubén. ¿Habla de algún tema en concreto? ¿Habla de muchos? ¿Podríamos centrarnos en algo? Habla de todos los temas posibles que se puede hablar. Vamos a ver, yo considero que es una especie de recorrido de la trayectoria vital de Julio Anguita y de la trayectoria política de España de los últimos 30 años. Por ejemplo, para mí, que es un artículo que me ha gustado mucho, que es el libro se abre con el discurso que él pronunció en el funeral de Dolores Ibárruri, de la Pasionaria, en Madrid en el 89, por ejemplo, que es muy emotivo. Pero luego hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, tiene un artículo que se llama Hipócritas, que se refiere a el apoyo que el Partido Popular hizo a la guerra de Irak. Como sabéis, pues su hijo, el hijo Julio Anguita Parrado, murió en la guerra de Irak, era periodista del Mundo, murió cubriendo esa guerra. Hay muchas cosas más interesantes. Por ejemplo, yo recuerdo uno, tampoco quiero extenderme mucho, pero un artículo de opinión que él publicó en Mundo Obrero en 1985, cuando él era alcalde de Córdoba. Sobre en aquel momento, para paliar el paro, Felipe González lanzó una iniciativa a los ayuntamientos para que abrieran a la iniciativa privada la licencia de obra, de construcción, y él ya advirtió en aquel momento de lo peligroso que eso podía ser, la especulación que podía conllevar, porque bueno, pues, la iniciativa privada pues, lleva un beneficio inmediato, voraz, y tristemente se ha comprobado hoy en día como acertó, por decirlo de alguna manera, ¿no?, la burbuja inmobiliaria y este drama tan grave que tenemos hoy en día, que son los desahucios. O sea, una visión de los últimos 30 años y, como dices, además desde puestos distintos. O sea, a lo largo de estos 30 años ha pasado por muchas áreas, muchos cargos, y bueno, y es una visión distinta en cada uno de ellos. O sea que se parece muy interesante, ¿no? Sí, es interesantísimo. Él fue alcalde de Córdoba, luego ha sido coordinador general del Partido Comunista de España, de Izquierda Unida también, hasta que se tuvo que retirar, como ha dicho Robert, en el 2000 por problemas de salud. Y sí, y abarca sobre todo abarca temas muy importantes para la gente de hoy en día, temas que tocan a la gente de verdad. Y yo sobre todo creo que la parte más interesante de la charla de Anguita es poder encontrar un discurso distinto. Para entendernos. Hoy en día estamos un poco cansados o hartos, la ciudadanía en general, de escuchar siempre el mismo discurso monocorde, ese discurso único de que la crisis es culpa de la gente por haber vivido por encima de sus posibilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Julio Anguita lo que ofrece es una opinión distinta. Primero, una opinión valiente. No tiene miedo a decir la verdad. ¿Cuántos políticos de hoy en día podrían decir eso? Y luego ofrece alternativas, que es muy importante. Entonces creo que la gente que pueda asistir allí escuchará primero cuáles son los problemas que existen realmente hoy en día y posibles alternativas para solucionarlo. Y luego muy interesante también, como decíais, el tema de abrir el debate, de abrir a la gente que pueda hacer cualquier tipo de pregunta, porque es que además estaría hablando del libro, porque del libro se trata todo. Entonces, claro, en pocas palabras, están haciendo preguntas que a lo mejor se contestan en esos artículos que estáis comentando, ¿no? Sí, seguramente. Hombre, yo creo que Julio es una persona... su vida ha sido muy profética, ¿no? Porque precisamente en el momento en que él comenzó como coordinador de Esquerra Unida, de Izquierda Unida, pues es el momento en el que aparece el Tratado de Maastricht, aparece el Acuerdo de Lisboa, aparecen diferentes cosas que son lo que da como conclusión la actual Comunidad Económica Europea, ¿no? Y aquel debate que tuvimos en aquel momento con Julio, pues es lo que hoy de alguna forma estamos sufriendo las consecuencias, ¿no? Cuando se decía lo malo que podía ser Maastricht, y Izquierda Unida así lo planteó, pues no se nos hizo mucho caso, ¿no? Salvo pues la gente que lo tenía más claro y que estaba más alrededor de nosotros. Y finalmente lo que está ocurriendo hoy, pues ahora estamos viendo que efectivamente en aquel momento teníamos razón.
Es decir, que la Europa que se había diseñado no era la Europa real que queríamos, ¿no? Que queríamos todos, no era la Europa integradora de todos los países, sino muy al contrario, era una Europa sesgada, era una Europa de dos velocidades, como ya se decía en aquel momento, una Europa para los ricos y una Europa para los pobres, y al final la voracidad de los ricos ha terminado comiéndose a los pobres, ¿no? Es decir, que en ese sentido el discurso de Anguita fue profético, es profético, ¿no? Yo creo que además lo que él está planteando, aparte del libro, ¿no?, en todas las conferencias que está dando a lo largo del país, pues es la necesidad de un proceso constituyente. Es decir, eso parece que esa palabra era un poco tabú fuera de la transición, ¿no? Proceso constituyente, bueno, pero si ya hemos hecho una transición y ya tenemos lo que hay, ¿no? Pues no, resulta que esa transición nosotros vemos, y coincidimos con Julio, en que no es la panacea, ni muchísimo menos, es un proceso inconcluso. La transición, hay algunos compañeros que dicen la transición real comienza ahora, ¿no? Queda mucho por andar. Y de hecho, sin ese proceso constituyente nuevo, sin esa revolución democrática que plantea Julio Anguita y que planteamos Izquierda Unida, pues vemos que es imposible superar esta crisis económica, ¿no? Porque esta crisis económica no se queda en 10 años. Pensamos que esta crisis económica es una vuelta atrás irreversible. Y para parar esa vuelta de tuerca, para hacer que ese proceso no sea irreversible, para hacerlo reversible, para que la ciudadanía mejore su condición de vida, es necesario un proceso constituyente y es necesaria una revolución democrática. Yo creo que a eso es a lo que apunta tanto en el libro como en todo lo que impregna Julio Anguita. Bueno, pues lo mejor de todo es que van a tener la oportunidad de verlo en persona, de ver su libro, porque el próximo domingo recordamos, que no me he quedado con todos los datos del aula, recordamos que es a las 12 en la Miguel Hernández. Domingo 18 de noviembre a las 12 en el aula magna de la Universidad Miguel Hernández. Bueno, es un aula muy grande, pero el que quiera ir, oye, que vaya apresurado, que vaya un poquito antes porque es muy grande, sí, pero hay mucha gente que va a querer ir. Sí, el aforo está limitado al espacio del aula magna, pero bueno, que esperamos que, si no, de pie. Allí vamos a caber todos seguro. Claro que sí. Prevemos una buena asistencia. Sí. Pues que así sea. Muchísimas gracias a los dos por contarnos que viene Julio Anguita el próximo domingo a nuestra ciudad. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, nosotros vamos a continuar. Hacemos una pequeña pausa y seguimos en Día a Día.